Hola, quiero darte la bienvenida a esta nueva formación en programación neurolingüística. Mi nombre es Adriana Duque y estoy muy contenta de que estés acá. Estoy bastante emocionada porque sé que al final de esta formación no solo vamos a crear nuevas redes neuronales, sino que vamos a crear nuevas redes entre nosotros, interpersonales, entre las cuales nos van a ayudar a aumentar nuestro autoconocimiento, porque este es precisamente el objetivo de la Escuela de Bienestar. Cada vez ir formando a más y más estudiantes que cada vez sean puentes hacia el área del bienestar, hacia vivir un poco más en conciencia y un poco más feliz con lo que somos. Como sabes, esta formación está compuesta por 4 módulos y en cada uno de estos módulos, pues bueno, vamos a ir creciendo y aumentando el nivel, sobre todo en la práctica, porque para mí la gestión del conocimiento es básica cuando aprendemos haciendo, de forma experiencial. Entonces, bueno, en este primer módulo vamos a ver conceptos básicos y vamos a ahondar un poquito en algunas bases biológicas que, si bien es cierto, no pertenecen a la teoría como tal de la programación neurolingüística, a mí, en todo este camino que he recorrido, me parece fundamental comprender ciertos conceptos, como por ejemplo, cómo funcionamos, qué somos como seres integrales y además qué es lo que realmente está determinando nuestro comportamiento. Porque siempre hemos creído o nos han hecho creer que somos una mente que determina todo lo que hacemos, pero creo que somos algo mucho más allá. Después de ahondar en este primer módulo, vamos a pasar al segundo módulo, en el cual vamos a ver un poco cuáles son las conjugaciones del lenguaje y las aplicaciones de esta. Luego, en este módulo 3, vamos a ver los principios de la programación neurolingüística, en los cuales está realmente determinada toda nuestra conducta. Ellos determinan qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos sentimos y cómo pensamos, y por supuesto, cómo venimos programados desde que somos niños por ellos, por estos arquetipos psicológicos que son implantados cuando somos muy pequeños. Y bueno, finalmente vamos a tener un cuarto módulo, que es el que denominé el campamento, en el cual pues nos vamos a divertir y vamos a poner mucho más en práctica todo lo aprendido, porque como ya les comenté, para mí lo más importante en cada una de las formaciones es que podamos vivir por medio de la experiencia. Así que, muy bien, entonces vamos a comenzar. En esta introducción a la programación neurolingüística, me parece que es fundamental comprender qué es esta programación neurolingüística, o como de ahora lo vamos a llamar, para que no suene así tan largo, PNL, ¿ok? Esta programación neurolingüística se enfoca en la conexión entre lo que son procesos neurológicos, el lenguaje y el comportamiento humano. De por sí ya es un enfoque práctico y está orientado a la acción, y se enfoca en cómo la gente piensa y se comunica tanto consigo mismo como con los demás. Esta PNL se basa en una serie de principios claves que vamos a ver posteriormente, que son esenciales para comprender y aplicar esta metodología de manera efectiva en nuestro día a día. Pero además de eso, como ya les dije, para mí es súper importante que antes de adentrarnos en lo que es la teoría de la programación neurolingüística, podamos comprender que esta PNL también viene integrada por ciertos aspectos de los cuales nunca nos han hablado. Por ejemplo, además de esto que ya les mencioné, es fundamental comprender que somos mucho más que esto. Y aunque no sea materia neta de la PNL, pues vamos a adentrarnos un poco en estos conceptos. Es muy importante comprender que no solo somos procesos neurológicos, lenguajes y comportamiento, sino que además somos una psiquis, de la que ya le hablé, compuesta por arquetipos, y que además de eso pues tenemos una muy importante parte espiritual que cada uno de nosotros pues va cultivando a lo largo del tiempo y que determina nuestro nivel de conciencia. Cultivar cada una de estas partes es fundamental para poder comprender que la programación neurolingüística, es decir, que nuestro lenguaje no solo viene determinado por unos procesos neurológicos, sino que nuestro lenguaje y nuestra conducta viene determinado por una serie de integraciones
entre lo que somos, entre lo psicológico, lo espiritual y por supuesto aspectos biológicos de los que vamos a hablar un poco más adelante. Bien, para comenzar, pues por supuesto, en nuestro título tenemos programación neurolingüística y la palabra neuro, pues debemos comprender que viene de esta palabrita, neurona. Creo que la mayoría ya ha visto en su vida lo que es una neurona, pero si no, bueno, aquí más o menos se las presento. Esto es una representación de lo que sería una neurona y sus partes. Estas neuronas son unidades funcionales básicas del sistema nervioso que generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción, que permiten transmitir información rápidamente en largas distancias, tal cual como la energía eléctrica que tenemos en nuestras casas, así también funcionan las neuronas. Entonces, bueno, aquí vieron una neurona de manera gráfica. Acá les voy a presentar a Neurón, que sería el personaje divertido y animado de cómo es realmente una neurona. Acá, entonces, van a ver cómo interactúan esas neuronas. Normalmente nosotros creeríamos que para que esas neuronas interactúen, es decir, hagan el proceso de sinapsis, que si no lo habían escuchado antes, es esa interacción interneuronal, pues tenía que haber un contacto. Pero acá les muestro realmente qué es lo que pasa en ese proceso de sinapsis. Esta sinapsis es el espacio entre el extremo de una neurona y la otra neurona. Y bueno, aquí lo que se transmiten son impulsos nerviosos que vienen desde la neurona, que habitualmente vienen de la célula vecina por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Esta palabrita es fundamental porque más adelante la vamos a trabajar. Y así como ven en esta imagen, estos neurotransmisores pasan de una neurona a la otra, podría decirse, de un bracito de la neurona a la otra. Entonces nunca hay una conexión como tal, sino que lo que está ocurriendo es que esos transmisores pasan de un lado a otro. Es por eso que es tan importante la producción de neurotransmisores y además comprender qué es lo que están haciendo estos neurotransmisores en nuestro cuerpo. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco más en la teoría. ¿Qué es la programación neurolingüística? ¿Qué no es la programación neurolingüística? ¿Y por qué se denomina, en todos lados que ustedes van a leer que se denomina una pseudociencia? Esta programación neurolingüística realmente es un enfoque de la comunicación, del lenguaje y el desarrollo personal. Y bueno, no es nada nuevo, es un enfoque psicoterapéutico que realmente fue desarrollado en los años 70 por Richard Bandler y realmente lo que ellos propusieron es que nuestra conducta viene determinada por un lenguaje y que ese lenguaje viene determinado por un proceso neurológico. Eso es básico, eso se descubrió hace muchísimos años y se ha venido utilizando desde entonces. Y desde su creación fue tan perfecto que sus principios se mantienen hasta ahora. ¿Qué no es la programación neurolingüística? Y cuando hacemos las siguientes formaciones también, como en neurocoaching, que cuando estudiamos las neurociencias, cuando estudiamos arquetipos, psicología positiva, es muy importante para mí dejar claro que la PNL no es una estrategia de manipulación. ¿Por qué? Porque es normal y en la evolución del ser humano es bastante natural que nosotros querramos tener información porque nos han hecho creer que el conocimiento nos hace sentir poder. Y el poder es poder sobre otras personas. Y esto siempre quiero dejarlo muy claro. Si el objetivo principal de aprender es para poder tener poder sobre los demás, valga la redundancia, entonces creo que las bases y la raíz del deseo de formarse en esta formación específicamente, pues no es el más correcto. Realmente yo creo que esto, lo que nos tiene que ayudar, el conocimiento siempre tiene que ayudar a que seamos mejores personas, a que nos podamos comunicar mejor y a que cada vez podamos ser puentes de bienestar. Por eso, ¿qué no es la programación neurolingüística? No es una estrategia de manipulación.
¿Por qué se denomina una pseudociencia? Bueno, porque las pseudociencias no están confirmadas con base al método científico. Es decir, no es algo que yo pueda traer, meter en un laboratorio, aplicarle una metodología específica y siempre conseguir los resultados iguales. Pero ¿qué sí es? Es una pseudociencia que está comprobada, que funciona y que puede traer muchísimos beneficios en la vida de muchísimas personas. Pero, además de eso, hay ciertos aspectos muy importantes que tenemos que conocer antes de poder comenzar a ver cada uno de estos principios de la programación neurolingüística. Nosotros vemos esta imagen y sabemos qué es un cerebro, ¿verdad? Nosotros sabemos que el cerebro, pues, es un órgano muy complejo que está ubicado dentro del cráneo, aquí arribita en nuestra cabecita, y que gestiona la actividad de todo lo que es nuestro sistema nervioso. Forma parte, obviamente, de lo que es el sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Pero además de esto, es fundamental conocer que no solo está el sistema nervioso central, sino que está el sistema nervioso periférico y que aunque no sean conceptos que tenemos que dominar dentro de esta formación, pues es un conocimiento que nos va a ayudar mucho a comprender otra serie de aspectos, ¿ok? Además de esto, tenemos al sistema nervioso entérico y específicamente dentro de este, al nervio vago. Este nervio vago, pues no solo produce el reflejo de lo que es la tos, la deglución, el vómito, sino que además tiene mucha importancia en cómo funciona nuestro sistema digestivo, ya que él coordina los movimientos del esófago y los intestinos, así como lo que son los órganos viscerales. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Ustedes dirán, pero ¿por qué me está hablando de las vísceras, del intestino, si aquí lo que estamos hablando es de la programación neurolingüística? Bueno, porque resulta que han habido muchos estudios en los últimos 20 años que han comprobado que existe una relación muy importante entre lo que somos aquí y lo que finalmente somos acá. Este sistema nervioso entérico tiene más de 100 millones de neuronas y puede llegar a medir entre 10 a 12 metros. Tiene la milésima parte de las del encéfalo y además de eso, pues tiene tantas neuronas como en la médula espinal. Y bueno, tenemos que saber que es un sistema súper complejo que consiste en una red neuronal capaz de actuar independientemente del encéfalo. Además de eso, bueno, sabemos que esto nos demuestra, y ya como les comenté, está demostrado hace muchísimos años, que el intestino y el cerebro están íntimamente conectados por un circuito de neuronas y que además está comprobado que no solo ocurre, es decir, que esta interacción no es bidireccional, es decir, no va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, sino que se ha comprobado que esta dirección es ascendente, es decir, que todo lo que ocurre, primero ocurre en tu estómago y después ocurre en tu cerebro. Además de eso, tenemos que saber que aquí se produce el 90% de la serotonina segregada por tu cuerpo. Y bueno, para los que no han escuchado qué es esta serotonina, pues esta serotonina es denominada la hormona del bienestar. Eso me parece muy importante comentar ciertos casos específicos de los que siempre hablo, como por ejemplo el caso de cómo están interactuando las bacterias que nosotros tenemos y que componen toda nuestra microbiota con nuestros estados de ánimo. ¿Por qué? Porque pensamos como nos sentimos y nos sentimos de acuerdo a lo que está pasando acá. Sabemos, por ejemplo, de muchos casos de personas que han sufrido de ira, de una fuerte irritación y de estados emocionales no tan positivos y que tiempo después desarrollan Helicobacter pylori. Y normalmente el juicio más común en la sociedad es decir, bueno, la persona que es muy amargada o que normalmente siempre está de muy mal humor, uno normalmente llega a decir, bueno, esa persona quizás va a desarrollar una úlcera, esa persona le va a dar una úlcera porque se amarga tanto que se va a enfermar. Pero no sabemos que esa persona puede estar sintiéndose de esa manera porque ya
está enferma. Entonces, bueno, aquí vamos viendo la importancia de poder comprender que somos todo un sistema integrado y que lo más importante que está pasando en nuestra supuesta mente realmente está pasando acá. Pero eso no es todo, no solo somos un intestino y no solo somos un cerebro y una red neuronal en vía ascendente, como ya les mencioné, sino además de eso podemos considerar que existe una interconexión entre lo que es intestino, corazón, cerebro, porque se ha comprobado que también en nuestro corazón tenemos unas neuronas que se denominan neuritas sensoriales. Y estas neuritas sensoriales precisamente están ubicadas en la entrada y la salida del corazón, en donde se bombea sangre. Y además que esto viene determinado, ¿por qué? Por nuestros ciclos de respiración. Entonces, aquí integramos algo más, la importancia de la respiración. Como yo pienso, es como me siento y me siento de acuerdo a lo que está pasando aquí y a lo que está pasando acá. Aquí entonces podemos comprender qué es la PNL y debemos primero saber que somos seres totalmente integrales, ¿ok? Que somos un cuerpo que no está controlado solo por una mente, sino que está primeramente controlado por la interacción neuronal, consecuencia de además la microbiota, con la cual está compuesta obviamente nuestro cuerpo, el cómo esta microbiota se alimenta, además determina nuestros estados de ánimo y además su interacción con nuestros ciclos de respiración. Entonces, nuestro comportamiento viene determinado ¿por qué? Por algunas acciones conscientes e inconscientes que se derivan de nuestro lenguaje. A su vez, nuestro lenguaje viene determinado por nuestros procesos neurológicos, pero que estos procesos neurológicos realmente son una interacción entre lo que es nuestra microbiota, nuestra respiración, nuestra psiquis, compuesta por esos arquetipos de los que ya le mencioné, y además de eso por nuestro nivel de expansión de conciencia y conexión con nuestro yo superior. Esto es para que no creamos que vamos a estudiar la programación neurolingüística pensando que solo somos una mente y que adquiriendo conocimiento yo voy a poder controlar todas las cosas de ahora en adelante que pienso y cómo me siento. Entonces, sabiendo esto, vamos a conocer ahora algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender un poco más lo que es la programación neurolingüística. Comencemos por el más importante. ¿Qué es una programación? Bueno, una programación no es más que una actividad que se enfoca en organizar, en sistematizar un conjunto de datos ordenados, ¿ok? ¿Qué somos nosotros? Un conjunto de datos ordenados. A ti desde pequeño te dijeron tu nombre es María, es José, es Gabriel, ¿ok? Tu edad es tal, a partir de tal fecha tú vas aumentando en edad y tú tienes que ser de determinada manera. Somos una programación, que de eso no quede la menor duda. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto tenemos que saber? Neuro. ¿A qué se refiere eso de neuro? Bueno, ya vimos cómo es una neurona y por lo tanto se refiere a todos aquellos procesos que llevan a cabo nuestras neuronas, que de ahora en adelante quiero que podamos decir que no solo tenemos neuronas acá, tenemos neuronas acá, tenemos neuronas acá, ¿ok? ¿Qué otro concepto? Lingüística. Bueno, esta lingüística no es más que la ciencia que estudia el lenguaje. Otro concepto importante, microbiota. ¿Qué es la microbiota? Bueno, es el conjunto de microorganismos compuestos por bacterias, virus y hongos, como la cándida, de la cual nosotras las mujeres sabemos tanto, que lo que hacen es que viven en nuestro cuerpo y que tienen una importancia muy grande en el mantenimiento de nuestra salud. Otro concepto importante, el metamodelo. El metamodelo no es más que una herramienta que se utiliza para identificar y corregir algunos pensamientos limitantes que están distorsionando nuestra mente.
Bien, otro concepto fundamental al cual nos vamos a estar refiriendo continuamente es mapa. En este caso específico vamos a hablar de mapa como el conjunto de creencias de una sola persona. Otro concepto, territorio. ¿Qué es el territorio? La sumatoria de las creencias de todas las personas, es decir, la sumatoria de todos los mapas. Otro concepto importante, anclaje. Es un proceso mediante el cual se asocia un estímulo externo con una respuesta interna. Por ejemplo, asociar una canción con un recuerdo agradable. Y finalmente, la palabra modelado. Este modelado no es más que el proceso mediante el cual se estudia a personas en un área específica para identificar cuáles son los patrones de pensamiento y comportamientos que les permiten tener éxito, obviamente, para replicarlos en otros patrones de pensamiento de otras personas. Bien, ahora vamos a adentrarnos en lo que es la inteligencia emocional, porque las bases de la inteligencia emocional y los hallazgos que se han encontrado en los últimos años nos van a ayudar mucho a comprender cosas de la programación neurolingüística. Vamos a hablar ahorita de lo que es el cerebro triuno o la teoría de los tres cerebros. Esta teoría evolutiva propone que el cerebro humano es en realidad tres cerebros en uno. Y bueno, esto cuando estudiamos evolución podemos realmente confirmarlo. Esta teoría dice que estos tres cerebros están compuestos por el cerebro reptiliano, el límbico y la neocorteza. Esta teoría fue propuesta por Paul MacLean en 1998 y se basa en que el cerebro se concibe como un sistema formado por tres subsistemas. El reptiliano, como ya les comenté, el límbico y el neocortex, los cuales interactúan permanentemente para lo que es la producción de la conducta. Específicamente, vamos a comenzar con el primero y el más básico, el que además se encuentra en la parte más basal del cerebro, como lo pueden ver en esta imagen. Este es el cerebro reptiliano y controla lo que es el comportamiento y el pensamiento instintivo para la supervivencia. ¿Por qué se denomina reptiliano? Bueno, porque está compuesto por ciertas estructuras de los cuales están compuestos los cerebros de los reptiles. A mí me gusta a veces bromear un poco con esto porque a veces es como el cerebro más primitivo que nosotros tenemos. Cuando a veces los hombres se comportan como unos dinosaurios o como unos cocodrilos, todos salvajes, o a nosotros se nos sale lo cuaima. Bueno, es porque pues sencillamente estamos respondiendo de forma primitiva y actuando con ese primer cerebro que vemos allí. Luego viene lo que es el cerebro límbico o este sistema límbico que consiste en un grupo de estructuras que dirigen lo que es las emociones y el comportamiento. Y está mucho más del lado de la parte emocional de lo que es el ser humano. Y finalmente, pues tenemos ese neocortex, ¿ok? Que controla lo que son todas las capacidades cognitivas, es como la parte más inteligente de nuestro cerebro de por sí. En todas las investigaciones con respecto a los grandes maestros budistas y en la meditación, pues se ha confirmado que son estas estructuras las que más trabajan durante un proceso de meditación y durante un proceso de conexión mayor con nosotros mismos y con nuestro yo superior. En esta parte específicamente se da lo que es la memorización, la concentración, el autorreflejo, la resolución de problemas y por supuesto la habilidad para escoger cuál es el comportamiento adecuado. Después de que la información pasa por la parte más basal, la instintiva, luego por la parte más emocional, luego llega acá precisamente a la parte prefrontal de mi cerebro en donde yo entiendo y realmente puedo actuar con congruencia. Es por eso que a veces pues nos dicen cuando estés demasiado irritado, cuando te sientas muy frustrado o con ira, pues trata de darte tu tiempo. ¿Para qué? Para que la información llegue a toda esa parte más evolucionada de nuestro cerebro y nosotros podamos dar una respuesta cognitiva más congruente con lo que debería ser un buen comportamiento.
Finalmente, bueno, yo tengo que hablarles de estas dos estructuras que ustedes ven en la imagen, que son amígdala e hipocampo. Amígdala e hipocampo se encuentran en la parte límbica de nuestro cerebro y determinan funciones muy importantes. Amígdala forma parte del sistema límbico, como ya les mencioné, y su función principal es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, así tal cual como en intensamente, ¿ok? Y por supuesto que son fundamentales para la supervivencia del individuo. Es la encargada además de recibir señales de peligro potencial y de desarrollar una serie de reacciones que realmente ayuden a lo que es la autoprotección. Entonces, fíjense lo importante que es esta amígdala en nuestro comportamiento. Saber que existe y saber que además es muy amiga de otra pequeña estructura que, como ya les mencioné, se llama hipocampo. ¿Qué pasa en hipocampo? Bueno, este hipocampo es una estructura cerebral localizada también en este sistema límbico y que lo que hace es que está muy relacionada con lo que es el aprendizaje y la memoria. Amígdala siente, hipocampo almacena. Es como el bibliotecario de nuestra vida. Ahí es donde van a estar todas las carpetas de todo lo que ha pasado. Y cuando algo ocurra, amígdala va a decir qué está pasando, a qué se parece esto. E hipocampo pues va a reaccionar y va a decir, mira, no estoy seguro de qué es, pero se parece mucho a esto que pasó. Comprender esto es determinante para la programación neurolingüística y los principios que vamos a estudiar posteriormente. Además de eso, pues tenemos que conocer dos conceptos más. El principio de racionalidad limitada de Evers-Simons. ¿En qué se basa este principio? Este principio se basa simplemente en comprender que nuestra racionalidad es limitada y que por lo tanto nosotros no podemos esperar conocer todas las probabilidades y todas las posibilidades y todas las formas y respuestas en las cuales se puede dar una situación, porque sencillamente nuestra racionalidad es limitada basada en nuestras creencias. Y finalmente, la palabra heurística. ¿Qué ocurre cuando ocurre una heurística en nuestro cerebro? Bueno, normalmente las heurísticas ocurren cuando conseguimos soluciones grandiosas a situaciones específicas. Y se ha comprobado que estos procesos heurísticos solo ocurren cuando podemos relajarnos. Cuando no hay demasiado cortisol en nuestro cerebro, por lo tanto, podemos pensar con nuestro cerebro más desarrollado y podemos encontrar otras soluciones. Entonces, ya tenemos todo este conocimiento tan importante para comprender por qué actuamos como actuamos. ¿Por qué no podemos nunca considerar que tenemos todo el conocimiento? ¿Por qué nunca podemos pensar que lo tenemos todo controlado? Sencillamente porque nosotros somos una programación, ¿ok? Y aprender a reconocer esa programación o esa estructura neurológica que está determinando mi vida es la única forma de poder desprogramarme o desestructurarme, ¿ok? Entonces, tengo una mente que es la consecuencia de toda esta serie de procesos de las que ya le hablé, que tiene recuerdos. Amígdala siente, hipocampo relaciona. Esto se parece a esto. En base a esos recuerdos, entonces yo constituyo mi sistema de creencias. Y esas creencias pueden ser limitantes o pueden ser potenciadoras. ¿Cómo determinamos que una creencia es limitante o es potenciadora? Como todo en la vida, es relativo. Pero lo más importante es aprender a identificar la creencia. Y les digo de entrada que uno de los ejercicios más difíciles, con los cuales te puedes pasar 10 años y todavía caer por ahí con una conchita de mango, como quien dice, es en la identificación de creencias. Pero una creencia es algo que tú das por sentado. Es algo que tú dices, esto es así porque es así y nadie lo va a cambiar. Y bueno, les dejo para la reflexión la cantidad de cosas que nosotros creemos. Esto es así porque sí,
y nadie lo puede cambiar. Eso, bueno, ahora te voy a invitar a que pongas algo de música, a que te relajes. ¿Por qué? Porque por el principio de racionalidad limitada ya llevamos demasiados minutos de clase, tienes demasiado conocimiento nuevo que procesar y no podemos esperar a aprender todo de entrada. Yo te recomiendo que te pongas algo de música agradable, que te ayude a no pensar, a no trabajar tanto con esa parte cognitiva, sino que hagas algo que te ayude a bajar un poquito el nivel de cortisol y te ayude a sentirte un poco mejor. Cualquier actividad es válida. Bailar un poco, lavar los platos, ponerte a dibujar, caminar, lo que sea. Descansa unos 10 o 20 minutos y nos vemos en un ratito. Bien, ya que descansaste un poco y que tu cerebro está un poquito más relajado y que dice, Dios mío, he hablado demasiado y esto es demasiada información, bueno, vamos a simplemente trabajar unos pequeños conceptos para poder finalizar con el módulo de hoy, ¿ok? El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de mapa mental. Este mapa mental es simplemente la percepción individual y mental que tiene una persona de lo que es su mundo. La percepción que yo tengo de mi mundo es distinta a la percepción que tú tienes del mundo. Y este mapa mental, por supuesto, se conforma a través de los filtros personales por los cuales cada uno de nosotros va asimilando el mundo y la realidad. Otro concepto clave que debemos trabajar es el concepto de rapport. ¿Ok? Quizás este sí es una palabra totalmente nueva para nosotros, pero este rapport no es más que un concepto que proviene de la psicología, que es utilizado por la psicología y que realmente se refiere a una técnica para crear una conexión empática con otra persona y lograr que ésta se comunique con al menos un poco de resistencia. Este rapport a veces puede confundirse un poco con lo que es el concepto de empatía. Empatía sería ponerme o tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Pero ¿cómo determino cuándo estoy hablando de rapport? ¿Cuándo logro realmente hacer rapport? Bueno, este rapport hace referencia a un tipo de interacción en lo que es el tiempo real, ¿ok? En el que ambas personas están como psicológicamente en sintonía. Es decir, si yo estoy hablando con una persona y yo me cruzo de brazos y me pongo así, y a los 10 minutos, 5 minutos logro que la otra persona también se cruce de brazos y se coloque en la misma forma en como yo estoy, entonces por medio de lo que son las neuronas espejos, yo logré que esa persona estuviese o entrara en sintonía conmigo. Estamos en rapport, ¿ok? Otro aspecto importante y cómo se da es porque se da de una manera fluida, es natural y es espontánea, dado que hay una conexión tanto intelectual como emocional, por lo tanto es inconsciente. Y los principios componentes de este rapport no son más que lo que es la coordinación, la atención mutua y la positividad mutua. Es decir, yo entro en una conexión tan importante con la otra persona que la otra persona se siente tan a gusto que va a hacer lo que yo estoy haciendo. Esto, siempre dejo claro, no es para, obviamente, manipular procesos, sino para poder lograr que la otra persona se sienta a gusto y puedan tener una conversación mucho más honesta de la que tendría si la persona se encuentra cerrada o a la defensiva. Otro de los conceptos importantes que debemos llevarnos hoy es este metamodelo, del que ya por supuesto les hablé. Este metamodelo es una herramienta que nos proporciona la PNL mediante la cual podemos detectar y modificar las creencias limitantes, resultando modelos mentales o mapas más ricos. Entonces yo aprendo a construir el metamodelo de la persona y basado en esa construcción puedo modificarlo o puedo transformarlo en algo que le beneficie más a su vida. Este metamodelo es una herramienta que por supuesto nos va a ayudar a determinar qué es una creencia
y cómo identificar, como ya les mencioné, cuando una creencia está limitando mi vida o la vida de esa persona o cuando la está potenciando. Y finalmente tenemos lo que es el sistema representacional, ¿ok? Estos son sistemas representativos, como su nombre lo dice, que son filtros con los cuales nosotros recogemos, ¿ok? Porque la información entra por todos los sentidos y yo decido qué recojo de toda información, cómo lo almaceno y cómo lo decodifico seleccionando de esa información que entra en el exterior, en mi mente, lo que realmente me importa o lo que realmente me parece relevante. Porque en la biología, recordemos, el cerebro necesita energía para poder almacenar información y no puede gastar energía extra. Por lo tanto, el cerebro, desde que somos muy pequeños, aprende a decidir qué información es válida para mí y qué no. Por eso a veces ocurren muchas cosas y de repente tú dices, ¿en qué momento pasó eso? Bueno, porque en ese momento tu cerebro decidió que eso no era información relevante que se tenía que almacenar, y de allí parte que el mapa de cada persona es distinta porque cada persona almacena información distinta. Así que, en otras palabras, este sistema representacional es la manera en que percibimos las cosas que suceden del mundo. Como por ejemplo, hay un ejercicio básico que van a ver aquí rapidito, y es que a la mayoría de las personas uno les pide en una terapia psicológica que por favor dibujen un triángulo. Y la mayoría de las personas hace esto. Dibuja un triángulo con ese vértice hacia arriba. ¿Por qué dibujamos un triángulo siempre así? ¿Por qué no lo dibujamos al revés? ¿Por qué no lo dibujamos un poquito de lado? Bueno, porque desde chiquiticos, cuando estábamos en el preescolar, nos enseñaron que el triángulo era así porque normalmente es el techo de la casa. Ese sistema representacional ya está determinando el cómo yo voy a dibujar un triángulo y cómo voy a ver un triángulo por el resto de mi vida. Y así tal cual ocurre con todas las cosas que determinan nuestro comportamiento. Además de eso, pues tenemos los anclajes. Estos anclajes no son más que un proceso en el que asociamos, como ya les comenté, un estímulo emocional con algún comportamiento o algún pensamiento. En la PNL realmente llamamos anclaje al estímulo que dispara el estado emocional que estamos asociando. Ok, entonces, como ya les comenté, el ejemplo más típico, yo escucho una canción y digo, ay, porque esa canción me trae un recuerdo, ahí tengo un ancla. Escucho una canción que es el estímulo y genero un recuerdo. ¿Ok? Y bueno, vamos a entrar ahora en 3 conceptos muy importantes que van a determinar de hoy en adelante toda su vida. Bien, vamos a estudiar finalmente, ya animados, aquí ya casi vamos a terminar. Yo sé que hoy los conceptos han sido muy fuertes, muy pesados y que es mucha información, pero para mí es fundamental que se lleven todo este conocimiento y que bueno, si bien es cierto que no tienen por qué digerirlo todo hoy, vayan poco a poco asimilándolo. Vamos a hablar de la generalización. Un artículo publicado en el 2006, así como dice acá en esta imagen, nuestro cerebro procesa 11 millones de bytes por segundo, pero solo es consciente de unos 75 bytes por segundo. Imagínense, han leído bien. Apenas captamos conscientemente el 0,0007% de la realidad. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y de este 0,0007% lo convertimos en aquello que percibimos y además de eso lo sometemos a una serie de filtros para crear nuestra propia realidad, lo que es nuestro mapa mental, nuestro sistema representacional y nuestro modelo de lo que es el mundo. Cuando nuestro cerebro traslada algo que nos sucedió una vez a todas las experiencias similares, por medio del hipocampo que ya conocemos, esto lo traslada a experiencias similares que ya hemos visto, pues sencillamente lo que estamos haciendo es que estamos generalizando. Por lo tanto, todos los días, de una u otra forma, generalizamos.
Gracias a este proceso, pues sabemos, por ejemplo, que si ponemos la mano encima de una estufa que está encendida, pues nos vamos a quemar. Por lo tanto, es muy útil con respecto a lo que es la supervivencia. Pero como dicen por allí, la supervivencia y la lógica es muy buena para razonar, pero es muy mala para vivir. Además de eso, pues sabemos que estas generalizaciones normalmente nos llevan a sacar conclusiones de cosas que no sabemos realmente si van a pasar, y como ya está comprobado científicamente, normalmente sufrimos más por lo que creemos que va a pasar que por lo que pasa. El otro concepto es eliminación. Cuando nuestro cerebro solo presta atención a ciertos aspectos de nuestra experiencia y excluye otros, está eliminando. Todos los días eliminamos. Este proceso realmente permite, por ejemplo, a una madre distinguir el llanto de su bebé en una sala llena de gente, o la voz de un ser querido que está pidiendo ayuda. Pero cuando eliminamos muchas más cosas de las que realmente tenemos que eliminar, como por ejemplo las razones por las cuales una persona actúa de una forma o de otra, para nosotros sacar una conclusión en base a nuestro sistema de creencias, entonces pues no nos está ayudando a vivir en bienestar. Y finalmente, pues está la distorsión. Y esto ocurre cuando nuestro cerebro deforma nuestra experiencia para darle significado a algo que realmente queremos que pase. Entonces, en ese momento estamos distorsionando. Me dejó en visto, eso es que no le intereso. El típico de nuestra generación, el dejar en visto, el escuchar un voice y no responder. No, eso es que no le importa. Pero pueden haber pasado una serie de cosas, inclusive que la persona no acostumbra a responder, está pensando en otras cosas, pero para nosotros la distorsión es típica. Me dejó en visto, no le intereso. Hasta ahí llegó. Este proceso obviamente pues también hace posible creaciones artísticas como la pintura, la escultura, y muchos hablan acerca también de la arquitectura, de la música, de la escritura, y la mayoría obviamente de los inventos y descubrimientos científicos. Gracias a que yo tengo ese filtro selectivo y tengo un interés en conseguir algo, pues consigo la motivación, pero debemos aprender a identificar cuando la distorsión está siendo limitante o está siendo potenciadora. Y bueno, muchachos, finalmente terminamos. Esto fue todo por hoy. Yo sé que fue muchísimo el contenido, pero para mí es fundamental que comprendamos todo esto. Si tienen que verse esta clase, si tienen que hacer apuntes y obviamente si tienen que preguntarme alguna duda, siempre estoy abierta a que podamos resolver cualquier inquietud. Y bueno, finalmente, como siempre, la parte divertida y emocionante es la de la práctica. Como cuando salíamos al receso a jugar, ahora es hora de jugar, de entretenernos haciendo los ejercicios que les voy a dejar a continuación. Van a tener un formulario y lo que les voy a pedir es que por favor no pasen a la siguiente pregunta sin antes hacer la que les toca resolver. Van a ver que la primera actividad se basa en hacer un video, ¿ok? Entonces, hasta que no hagan ese video y lo puedan subir, no pasen a la siguiente pregunta, porque si pasan van a crear un filtro selectivo, van a generalizar, van a eliminar y van a distorsionar, y precisamente no es lo que queremos ahorita que estamos siendo ya practicantes de la PNL. Por eso, bueno, los felicito, los abrazo y por supuesto que los espero con los brazos abiertos para nuestro próximo encuentro. Gracias.